Hola, buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué les motiva a investigar y qué problemas encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Hola, hoy es martes 8 de marzo de 2022 y este es un nuevo episodio de exploración o reflexión, como lo quieras llamar. El título que tiene es ¿se puede evitar la fricción y reconducir al flujo? En este episodio vamos a tratar qué es el concepto de fricción y cómo se aplica al trabajo de investigación, al trabajo de creación, al trabajo de exploración de contenido. Y luego también cómo y si se puede reconducir a un estado de flujo y qué consecuencias puede tener este proceso. En primer lugar, el estado de fricción se produce cuando, como su nombre indica, cuando hay un rozamiento entre lo que queremos hacer o nos proponemos hacer y el resultado que nos da la realidad. Podríamos poner como, por ejemplo, cuando planificamos realizar una serie de tareas a lo largo del día, o como cuando, por ejemplo, nos proponemos escribir un documento, un artículo, y nos proponemos un plan determinado. Vamos a dedicar un día entero, 5 días enteros a hacerlo, hacemos un plan maravilloso y luego cuando nos ponemos a hacerlo nos pasan muchísimas cosas menos lo que queremos hacer, que es tener ese documento, ese artículo escrito. Esa es la sensación de, yo aquí denominaría fricción, o que a veces también se suele llamar el folio en blanco, el síndrome del folio en blanco en el caso de la escritura, y que tiene muchísimos otros nombres y que quizás también se puede generalizar con el nombre de procrastinación. Este estado se produce por muchísimos motivos en los cuales no voy a entrar, pero podríamos citar principalmente 1, falta de energía; 2, falta de motivación; 3, falta de un convencimiento real de que se puede hacer la tarea en la cual nos hemos embarcado y que nos hemos propuesto realizar o llevar a cabo; y otra podría ser una mezcla de todas las anteriores. Bien, por supuesto estamos suponiendo que todas estas razones dependen única y exclusivamente de nosotros, que son razones completamente internas. El caso extremo, el caso opuesto sería el caso del flujo, donde podemos realizar una tarea sin esfuerzo alguno y, como ya se conoce al haber escuchado esa frase, donde todo fluye, donde nos cuesta muy poco realizar esa tarea. Aquí, a su vez, podríamos diferenciar dos tipos de situaciones en las cuales se produce este flujo y que desde mi punto de vista son muy relevantes. Razón 1 es cuando esta situación de flujo se produce de manera totalmente inesperada y sin haberla planeado. Es decir, puede ser que nos pongamos a hacer una determinada tarea y luego en cualquier momento nos acordamos de que tenemos que hacer cualquier otra cosa y entramos en flujo, nos vemos muy inspirados para poder hacerla y no podemos parar. Nos sale todo sin apenas resistencia, nos sale un montón de energía para poder realizarla y evitamos cero fricción al poder hacerla. Un ejemplo podría ser cuando nos planeamos, por ejemplo, escribir un informe que no nos apetece nada hacerlo, y cuando llevamos 5 minutos y no nos sale nada, de repente nos acordamos, por ejemplo, que teníamos que escribir un post de un blog, que es algo que nos apetece más, o responder mediante correo electrónico al mensaje que nos ha enviado algún amigo, etcétera, etcétera, y nos ponemos con esa otra tarea y entramos a flujo sin ningún problema y vemos que en esos momentos todo fluye. Pues este caso sería tareas
o situaciones, mejor dicho, que no hemos planeado de antemano. La segunda división sería una que es un poco más compleja, es cuando creamos un entorno en el cual tratamos de predisponernos a que aparezca ese estado de flujo, donde no nos cuesta prácticamente nada o muy poco hacer esas cosas. Por señalar, os recomendaría leer el libro de Mihaly Csikszentmihalyi. La verdad que no sé pronunciar, sinceramente. Es un nombre, no sé si checo o algo así, me cuesta horrores, pero creo que sería algo así como Miguel, no lo sé, la verdad que no sé. Pero bueno, el libro se titula Fluir, una psicología de la felicidad, y donde este señor estuvo investigando el trabajo realizado por muchos creadores de tanto de contenido, obras musicales, obras escritas de muy diverso tipo y a muy diferentes niveles, y hasta que observó que aquellos que producían obras con mayor intensidad eran aquellos que entraban en ese estado que hoy en día ya todos denominamos estado de flujo, pero que cuando este libro se escribió no quedaba todavía nada claro lo que era ese estado de flujo, y habían otras muchas teorías psicológicas, pero no me voy a meter en eso. La cuestión es cómo se puede conseguir ese estado de flujo, y como hemos dicho anteriormente, están esas dos maneras: uno, de forma inesperada, y dos, creando o planeando un entorno que favorezca su aparición. A lo largo de la historia o de los últimos años hay muchas técnicas que se basan en esta, digamos, sesión preparativa para poder favorecer esta situación de flujo. Entre ellas podríamos comentar la técnica método GTD, Getting Things Done, de David Allen, que pretende, yo tengo mis dudas, pretende prepararnos de manera adecuada para que procesemos todas, o que preparemos nuestro sistema, un sistema de trabajo, para que cuando llegue el momento de ejecutar podamos entrar en una especie de flujo y que podamos procesar gran cantidad de tareas pendientes sin muchísimo esfuerzo. Esa sería un poco la idea del método. Esa idea también es compartida por el método Autofocus de Mark Forster, que tiene un libro muy interesante que se llama Do It Tomorrow, que dedicaré un episodio otro día, y que se basa en un precepto muy similar, aunque al comparar con GTD la preparación no es tan exhaustiva ni tan, digamos, pesada. Permite crear una lista de tareas que debemos realizar, y mediante un método que se podría decir básicamente esto es lo que me apetece hacer en este momento, lo que más me apetece de toda esa lista, voy saltando de una tarea en otra con el mínimo roce posible para poder conseguir terminar en un espacio de tiempo determinado el mayor número posible de esas tareas. Es un libro interesante que tiene sus pros y sus contras, pero que también os recomiendo leer. Como siempre, todos estos libros los tendréis en las notas del programa para si os interesa leerlos o comprarlos, etc. Por último, también quería comentar el, digamos, inventor del método Zettelkasten, Niklas Luhmann. Digamos inventor, por decir algo, pero fue este señor el que desarrolló el método tal y como lo conocemos a día de hoy. Y también os pondré un enlace a un episodio anterior del podcast donde lo comentaba. Fue este señor el que, a la hora de explorar conexiones entre ideas a través de las notas que él creaba, comentó que la manera más idónea para poder hacerlo era nunca realizar nada que no te apetezca. Es decir, si uno se va a poner a buscar relaciones entre todas esas ideas, debe hacerlo tal y como le parezca, tal y como le resulte más fácil, algo así como siguiendo la senda o el camino de la mínima resistencia. Y yo creo que quizás este señor hay que creerlo, sabiendo la gran cantidad de libros, unos 60 o 70 que llegó a escribir durante toda su vida. Algo de razón debería tener. Y bueno, os he introducido este material, os he introducido estas ideas de fricción
que todos las experimentamos en mayor o en menor medida al ser trabajadores del conocimiento, y también os he introducido esta idea de flujo y cómo la plantean o resuelven tres de los que yo creo que son los investigadores más importantes en este campo. Y ahora voy a dar mi conclusión personal. Yo creo que es una técnica a explotar y que tiene muchísimo potencial. Por una parte, el entrar en el estado de flujo a la hora de crear contenido es una técnica potentísima que nos permitiría, por una parte, no sufrir menos, sino sufrir un menor desgaste energético al no tener que forzarnos al generar una serie de ideas, al desarrollar una serie de trabajos. Y por una parte también permitiría el estar en este estado de flujo aumentar nuestro rendimiento al procesar una serie de tareas o generar una serie de contenidos de una manera mucho más eficiente. La cuestión obvia aquí es ¿cómo? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues bien, ya habéis escuchado un resumen de 3 métodos que se prestan a ellos a poder preparar ese estado de flujo. Obviamente, si os viene el estado de flujo sin haberlo preparado, pues ya dependiendo de vuestro trabajo, del tiempo que dispongáis, de vuestros recursos, podéis tiraros por esa dirección o no. Pero si no, una recomendación sería preparar para que ese estado llegue por sí mismo. Y entonces, cualquiera de las ideas que presentan estos 3 señores, David Allen, Niklas Luhmann, Mark Foster, serían adecuadas, y todas ellas coinciden en que hacer principalmente, después de haber puesto un poco de orden en nuestro sistema, pues los 3 métodos coinciden plenamente en ello. Después de haber puesto un poco de orden en nuestro sistema, ir procesando las tareas sin pensar demasiado en ese orden, sino simplemente lo que veamos que más fácil nos va a resultar dentro también de los recursos de tiempo y energía que tengamos en ese momento. Bueno, pues aquí termina este episodio reflexión de hoy. Espero que os haya sido interesante y que os haya abierto principalmente bastantes dudas, como me abre a mí, y os dejo esos 3 libros, esas 3 ideas, mejor dicho, los trabajos de esos 3 autores y todo lo que se ha derivado de ellos, para que vosotros por vuestra propia cuenta podáis empezar a explorar un poco cómo entrar en ese estado de flujo. Yo con este episodio también abro una serie. Este ha sido el primer episodio y os iré contando nuevas cosas a lo largo de los próximos episodios de este podcast, tu podcast, Investigando la Investigación. Espero que te haya sido interesante y que tengas un buen día. Hasta luego. Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy, y también un formulario donde, si quieres, puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras, estás en todo tu derecho, y también sugerir, si quieres, un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro. Pues tu opinión me parece muy importante, tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que va creciendo y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast, me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, pues ponernos ahí 5 estrellas o 4, como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.